La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer el proceso de la colocación de implantes dentales. Quien va a hablarnos de esto es nuestro colaborador, ya invitado, parte de la casa, especialista en el tema, es el doctor César Blaires. Les comento, él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos de Paraguay. Con él vamos a hablar de este tema y nos va a ir contando este proceso, cómo es, y vamos a conocer, porque tal vez vos estás en un momento que decís, bueno, yo creo que necesito ponerme un implante dental. ¿Y cómo es eso? ¿Tarda mucho? ¿Cuántos meses? ¿Me ponen primero? ¿Me cierran? ¿Después vuelvo? Bueno, todo eso el doctor nos va a contar hoy acá. Pero antes tenemos esta placa que nos indica cuánto sigue. Para garantizar el éxito del tratamiento con implantes dentales, se debe cumplir el proceso de tratamiento desde el primer paso, que es conocer a fondo cada caso, realizando los estudios necesarios que permitirán obtener un diagnóstico preciso y completo, hasta la osteointegración de los implantes dentales, la colocación de la prótesis definitiva y, por supuesto, los controles posteriores. Todo esto se debe realizar siempre con un profesional médico especializado. Y hablando de profesional médico especializado, aquí tenemos a nuestro invitado, el doctor César Blaires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí para hablar de este tema que realmente es apasionante, porque hay un antes y un después en la vida de una persona cuando decide ocuparse de su salud bucal y de la estética también, ¿verdad? Claro. La gente cada vez le da más importancia a la estética, pero lo primero es la salud. Claro. Efectivamente. Entonces, cuando faltarte piezas, es importante reponerlas con implantes y sobre todo cuidar el proceso, no dejarse llevar como que el implante ya está, va en el hueso, entonces es eterno. Hay que seguir un proceso y cuidar, efectivamente. Vamos a ir hablando y nos va a contar este proceso, pero el implante se tiene que cuidar, usted ya lo ha dicho, se tiene que cuidar, no porque tenga un implante ya ese diente no va a tener caries, no va a tener nada, entonces ya no me preocupo mucho, ¿no es así? No, todo lo contrario. Se piensa que como se ancla en el hueso y el hueso es muy duro, entonces ya no hay que cuidar, pero en la boca siguen habiendo bacterias. Las bacterias propias de la saliva, las bacterias que creamos con los alimentos cuando se descomponen, y entonces hay que tener ese cuidado, es fundamental, lógicamente. Así mismo. Bueno, y de los distintos clases de implantes también nos va a hablar, doctor. También, vamos a hablar de los... ¿Varía el proceso dependiendo de qué tipo de implante? Varía totalmente. Ya hablamos en otros programas de lo que era un implante monofásico, que es una sola pieza, el bifásico que tiene varias dos partes. Y el bifásico, por ejemplo, el sistema es totalmente diferente. No nos da opciones muchas veces cuando una rehabilitación, si vamos a hacer una prótesis atornillada, no podemos colocarla muy rápidamente. Si vamos a hacerla cementada, sí. El monobloc, al ser cementado, sí podemos colocar a la semana el provisorio. El neurosistema también se puede, pero es mucho más complejo. Tenemos que ver la cicatrización, tenemos que ver si le dimos una sutura, si hicimos un injerto. O sea, tenemos que planificar de otra forma. Se puede, pero es bastante más complejo.
Ya, perfecto. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy, el proceso de colocación de implantes dentales con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestros materiales, el doctor que nos va a explicar. No se pierdan este programa, va a estar muy interesante. Bien, ya estamos aquí preparadísimos para que el doctor nos explique y nos vaya contando sobre este proceso de colocación de implantes dentales. Y el equipo de producción, como siempre, trabajando arduamente y muy bien, nos preparó varios materiales. Vamos con este primer material. Diagnóstico y estudio dental completo. Esta fase incluye estudios de imágenes como radiografías, escáner 3D, intraoral y TAC. Con esto se determina si el paciente cuenta con una cantidad de hueso adecuada o si tiene algún problema dental que haya que tratar antes. Lo más importante es el diagnóstico. Si hacemos mal diagnóstico, como ya repetí muchas veces, todo el proceso está mal, entonces todo va a salir mal. Se suele hacer diagnóstico con una radiografía panorámica, no es recomendable. Una radiovisiografía es mejor, pero tampoco es recomendable. Eso puede servir para ver qué vamos a hacer, darle un diagnóstico, un presupuesto al paciente, pero la planificación de la cirugía hay que dejarla al TAC. Cuando hacemos el TAC es cuando vemos realmente en 3D, vemos cortes de 1 milímetro y ahí es cuando vemos realmente dónde podemos colocar el implante, la posición ideal. Planificamos la prótesis también, que el objetivo de colocar implantes es que vaya una prótesis. Y sin todo ese proceso de planificación, con esas pruebas diagnósticas, si no se hace bien, todo va a salir mal. Entonces ese proceso para mí es el más importante. También verle al paciente, porque muchas veces la gente pide presupuesto por teléfono, como he hecho muchas veces. Sí. No es que me falta un diente solo, y después cuando viene vemos que hay que hacer una expansión, claro, o una regeneración, o un injerto, o todo junto. Entonces ya el presupuesto no es el mismo, ni la planificación es la misma. Claro, no es como ir a comprar un metro de tela. Claro, siempre va a ser lo mismo. Entonces ahí eso es lo que muchas veces nos diferencia de otros profesionales que dan el presupuesto, después viene el paciente y dice que ya no es lo mismo, entonces puede haber malentendido. Siempre hay que mirar al paciente. Si no se le va al paciente, no se debe dar ningún tipo de diagnóstico. Claro. Doctor, ¿y qué diferencia, o sea, qué usted puede encontrar en un TAC que no ve en una radiografía panorámica, por ejemplo? Claro, en la radiografía panorámica, como su nombre lo dice, es un panorama de toda la boca. Sí. Podemos ver los senos maxilares que están aquí, podemos ver los senos nasales, podemos ver el nervio dentario que está por aquí, el mentoniano, el nervio incisivo, podemos ver muchas cosas. Vemos la altura, la anchura ósea, pero no vemos la profundidad, no vemos realmente, cuando hacemos un TAC, nosotros es como si tuviéramos el hueso en la mano, el hueso del paciente en la mano, y entonces también vemos una visión frontal. Sería como si con este modelo vemos una visión frontal. O sea que vemos aquí, si vemos aquí, vemos el frente, aquí por ejemplo hay dientes, aquí no hay dientes, pues aquí justamente donde no hay dientes vemos la anchura del hueso. Aquí está la encía, pero si fuera un TAC se vería perfectamente la anchura, vemos cuánto mide, y cuando vemos en un lateral con el TAC vemos la altura, pero también vemos la densidad ósea. Y nos marca también la arteria, los nervios. Pero cuando miramos en oclusal, que sería un corte axial que también se llama, para mí es la parte más importante porque yo me hago una idea de la anatomía de ese hueso. Porque hay veces que esto está perfecto, pero hay veces que aquí tenemos, por ejemplo, una concavidad. O sea que de medir 4 mide 1. Entonces si nosotros aquí pensamos poner un implante aquí y no hicimos el TAC, no sabemos que mide 1. Con la panorámica se ve la altura, pero no se ve la anchura.
Entonces, fundamental, sin un TAC no se puede hacer. Bueno, eso es importantísimo saber. Importantísimo. Y después muchas veces nosotros hacemos muchos implantes transmucosos. Eso quiere decir que no hacemos cortes con bisturí. Cuando vemos que el hueso tiene esa anchura, directamente planificamos, vemos la posición y con la misma fresa colocamos el implante. Entonces el paciente ni le sangra. ¿Cuándo se puede hacer? Claro. Pero sin el TAC no podríamos hacer tampoco, porque no vemos dónde realmente está esa estrechez o esa anchura ideal. Porque muchas veces cuando vemos al paciente en la clínica, se ve una anchura y muchas veces todo encía. Ya por experiencia sabemos que a veces, por eso yo palpo mucho, yo soy mucho de palpar la encía y vemos, inclusive lo que se llama una encía flácida, que parece como un chicle, y cuando apretas ves que no hay nada, es todo encía. Entonces el hueso es muy fino. Y ya el TAC nos confirma lo que pensábamos, que ahí no se pueden poner implantes sin hacer un injerto, sin hacer otra técnica, que sería más compleja, claro. Perfecto. Bueno, entonces el primer paso obviamente es el diagnóstico y el estudio dental completo. Una persona que tenga que necesita ponerse un implante. Antes de eso, ¿usted le cura todas las caries, por ejemplo, si las tuviera? Nosotros le damos un diagnóstico completo. Si el paciente se quiere hacer tratamiento con nosotros, se hace, por ejemplo, las caries, su limpieza. Si solamente un diente, 2 dientes y tiene la encía mal, tiene una gingivitis, una periodontitis, también en nuestro campo, entonces le recomendamos el tratamiento, cómo lo vamos a hacer, y también se le hace el diagnóstico. Lo único que no hacemos son los frenillos, la parte de ortodoncia. El resto sí, lógicamente, porque es un complemento a los implantes, porque si tiene un diente mal, tiene un diente que necesita tratamiento de conducto y justo al lado vas a colocar un implante, esa infección se transforma en una infección endoperio, o sea, del diente pasa el ligamento periodontal al hueso y puede hacer fracasar el implante que está al lado, aparte de fracasar el diente, ¿no? Entonces también le hacemos tratamiento de conducto si hiciera falta, no hay problema. Perfecto. Bueno, y vemos este siguiente material, por favor. A ver. Tratamientos dentales complementarios. Es necesario solucionar cualquier problema bucal antes de comenzar el tratamiento de implantes para evitar complicaciones y el fracaso del procedimiento. Los tratamientos periodontales y la limpieza dental profesional son algunos de los tratamientos más comunes antes de la intervención de implantes dentales. Siempre hay que intentar resolver. Ahora, si la situación no es tan grave, se puede colocar el implante porque tiene su proceso de 2 meses, 3 meses, y después se puede hacer las otras obturaciones, se van haciendo en la visita y se puede hacer el tratamiento. Ahora, si por el contrario tiene una enfermedad periodontal, no vamos a colocar un implante con la enfermedad periodontal porque puede hacer fracasar el implante que colocamos, o los implantes. Entonces ahí sí tenemos que tratar primeramente. Todo va a depender del caso, lógicamente. ¿Cuánto tiempo es para tratar una enfermedad periodontal, doctor? Buena pregunta, va a depender del tipo. La gingivitis, cuando hay una inflamación de la encía y sangra solamente y no hay más, hay veces que sangra más, sangra menos, eso con una limpieza con ultrasonido, un pulverizado de bicarbonato es suficiente. Y después la técnica de cepillado, que el paciente se cepille mejor y más, y a los 6 meses se repite y si todo va bien, una vez al año. Si por el contrario tenemos una periodontitis, que es la famosa piorrea, ya hay pérdida de hueso, estamos en grado 1, tendríamos ya que entrar con un curetaje, que es limpiar la bolsa periodontal con una cureta. Y si vemos que es grado 2, grado 3, que ya hay pérdida ósea más avanzada, sería conveniente entrar a una cirugía periodontal a cielo abierto, que se llama, que se hace un colgajo, se ve todo el hueso y se limpia hasta las raíces, se limpia debajo, se quita todo y después se sutura. Entonces con eso conseguimos que la raíz quede firme, libre de sarro, que es lo que, y las bolsas periodontales con infección, que es lo que provoca la periodontitis. Claro. O sea, la periodontitis es itis, ¿verdad? Es inflamación del periodonto, ya sería lo que es el hueso, el ligamento y la encía. Y la gingivitis solo de la encía. Esa es la diferencia. Entonces, la periodontitis es mucho más compleja. Pero la gingivitis es el primer paso para la periodontitis. El primer paso para la periodontitis. Lo que pasa es que el paso de la gingivitis a la periodontitis muchas veces es imperceptible para el paciente. No se da cuenta porque sigue notando que le sangra. Después ya ve que se ve un poco la raíz y piensa que es algo normal. Y normalmente lo que suele hacer el paciente no se lava o se lava muy despacio porque mejor no tocar, cuando hay que lavarse más, inclusive en esa zona. Entonces el proceso de una periodontitis, dependiendo del grado, primero sería la limpieza, el curetaje, la cirugía, si es grado 2, grado 3.
Y grado 3 sería extracción, grado 2, y a partir de ahí controles trimestrales, después semestrales y una vez al año, siempre haciendo mínimo la limpieza y dependiendo de esos curetajes. O sea, que es un proceso largo y ya para toda la vida. Claro. Bueno, ese es en el caso que la persona tenga gingivitis o periodontitis. Sí. ¿Verdad? Es muy común eso, doctor. Es muy común. Es bastante más común de lo que la gente piensa. Y muchas veces el problema es que no se le da la importancia y muchas veces va a un odontólogo general y le dice, bueno, lávate mejor, te voy a hacer una limpieza. Y va avanzando. Claro. Ya pasó de gingivitis a periodontitis. Bueno, no hay problema, eso es normal. Ya la bolsa cae mejor. Y bueno, al final vamos a traer tu diente. O sea, ese proceso se podía haber evitado si se hubiera hecho un buen diagnóstico, lo que se llama un periodontograma, que es la medición de las bolsas y el hueso que rodea a cada pieza, ¿no? Ahí es donde se valora qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Bueno, súper importante todo lo que estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo en el programa de hoy. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos. Bueno, si te prendiste recién ahora el programa, te cuento que el tema de hoy es conocer el proceso de los implantes dentales, de la colocación de implantes dentales. Quien nos está contando esto es el doctor César Blaires. Él es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza también tratamientos de periodoncia, como ya nos estuvo contando, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, que ya tuvimos un programa hablando con la persona que hace esto. No es que el doctor hace la sedación consciente, es un profesional, es un anestesiólogo que trabaja con el doctor y que hace justamente esto también cuando es necesario. Y estamos hablando, nos está explicando este proceso en la colocación de implantes dentales. Y ahora, él siempre habla de algo, él dice diagnóstico y planificación. Son las palabras que yo le escucho más regularmente cuando habla el doctor acá. ¿Por qué esas dos palabras son tan importantes, doctor? Porque es la base de todo. O sea, si nosotros empezamos mal, va a ir mal y vamos a terminar peor. Claro. Entonces, si nosotros planificamos bien y vemos las opciones de tratamiento, porque siempre tenemos que pensar lo que puede salir mal. O sea, lo que puede salir mal es, por ejemplo, casos que teóricamente son muy sencillos. El paciente tiene muchísimo hueso, colocamos los implantes y fracasan todos los implantes. Y uno dice, bueno, que el mismo sistema, el mismo profesional, y tenía hueso. Hay veces que la densidad ósea del paciente es mala. Es decir, pasamos de un hueso tipo 1, que es como una piedra, el hueso 2, que es algo intermedio, que sería el ideal, el 3 algo blando y el 4 es manteca. Entonces, muchas veces vemos, y al hacer el fresado, no vemos que el hueso es tipo 4, no notamos. Inclusive se ve la viruta de que el hueso es 1 o 2. En la parte de arriba siempre suele estar entre 2 y el 3, a veces 4. Y en la parte de abajo es entre el 1 y 2, o sea, mucho más duro el hueso de la mandíbula. Sí. Entonces suele haber más fracasos en la parte superior. Ajá. Siempre es así por estadística. Entonces en esos casos a veces fracasan, entonces tenemos que volver a replanificar, plantear, ya tenemos que hacer otro tipo de incisión, a veces una regeneración, un injerto, porque ahí al paciente le funciona. O sea, se supone que está peor. ¿Y cómo le funciona? Pues porque también tratamos con personas, es lo que yo siempre le digo al paciente. Esto no es el tornillo del número 4 con la carraca del 3, la aprieto y se acabó, y a todo el mundo le va a funcionar igual. Tratamos con personas con diferentes características, y a veces también, aunque no es una contraindicación que tenga enfermedades de base, puede influir también en cómo reacciona el hueso ante la colocación de los implantes. No es que se rechace, sino que no se osteointegra, no se forma ese proceso por el cual se enseñaron los implantes, que se llama osteointegración. Es decir, que se aposiciona, que se forme el hueso alrededor del implante y quede firme. Aunque en la cirugía queda muy bien. Nosotros tenemos el torquímetro que nos marca que eso está súper bien,
70 newton, 50 newton, y sin embargo fallan los implantes. Entonces, eso es algo, por eso cuando justamente una vez tuvimos una reunión con un compañero que decía que nunca le había fallado ningún implante, digo, hay solo dos opciones, o no pone implante o miente. O sea, no, es imposible, o sea, porque estadísticamente uno por lo menos te tiene que fallar. El caso al ser más complejo, más posibilidad de fracaso hay. Entonces, siempre vamos aprendiendo, a pesar de los años, de diferentes casos que se nos presentan, porque inclusive tenemos casos que son malísimos, que es del 1 milímetro, hacemos una expansión, una regeneración, que ya hemos hablado en otro programa, y el implante no falla. Sin embargo, el otro que tenía una altura ideal de 8, de 10, 12 y fracasa. Entonces, eso está en la bibliografía como de naturaleza desconocida. Entonces, depende de la persona. Por eso nosotros, cuando fracasa un implante, nosotros lo garantizamos, no volvemos a cobrar. Se le coloca el implante, se le da su garantía. Claro. Y si hay que hacer otro tipo de técnica que teóricamente es más costosa, como por ejemplo usar un injerto, que ya lo mostramos, que esto es bastante más caro, colocar un injerto en bloque, no se le cobra al paciente, eso ya es garantía profesional. Nosotros como profesionales sanitarios tenemos también que darle esa garantía al paciente. Claro. Bueno, y ahora vamos con este material que habla de la planificación de la cirugía. Planificación de la cirugía. Con la muestra virtual de la boca se puede planificar con detalle la intervención con cirugía guiada por ordenador. Gracias a un software informático se genera una férula quirúrgica que servirá de guía para insertar los implantes. Aquí tenemos un modelo justamente que es de la cirugía guiada. Lo primero que se tiene que diseñar es esta férula quirúrgica. Esta férula quirúrgica tiene unos orificios con una anchura predeterminada. Eso va a depender del tipo de implante que vamos a usar. O sea, si un implante de 2 milímetros, de 3, de 4, y la fresa que se va a usar también para colocar el implante. Aquí vemos dos puntas. Esto son unas espigas que se colocan. Este sería el modelo, la boca del paciente. Con esas dos espigas se sujeta la férula para que no haya ninguna variación en cuanto a la planificación de la cirugía con la férula guiada, porque si dejamos suelto, sin querer podemos levantar un lado y entonces el implante ya iría para otro lugar. Podemos perforar lo que es la tabla, romper por fuera o por dentro, o colocar el implante en una mala posición. Cuando colocamos esto así, esto va perfecto, no se mueve. Y entonces ¿Una guía? Sí, es una guía quirúrgica o férula quirúrgica. Sí. Eso lo planificamos con el TAC, se diseña la férula quirúrgica. Nosotros con el programa, con el software, vemos dónde va a ir cada implante y se diseña sobre la férula quirúrgica. Aquí hay que ver varios parámetros, como ya dije en otro programa que hablamos solo de ese tema. El parámetro principal que suele hacer fallar es el grosor de la encía, porque nunca es igual en todas partes. Claro. Nunca es igual, o sea, no tenemos exactamente el mismo grosor. Entonces muchas veces esta es la posición ideal, y después también otra cosa importante que tiene que haber mucho hueso. Si hay poco hueso no se puede hacer esto, es muy difícil. Entonces tenemos que ver el grosor de encía que hay en cada zona para ver la profundidad ideal a la que vamos a colocar. Muchas veces ya por experiencia, yo no me fío, muchas veces tengo ese pequeño, digamos, defecto profesional. Entonces, como veo que hay ese detalle, colocamos los implantes, pero no lo introducimos totalmente. Dejamos los 2 o 3 milímetros sin introducir, sacamos la férula y entonces verifico radiográficamente si realmente falta 1 milímetro o 3. Ya. Y terminamos de introducir. Porque nos podemos pasar. Claro, por ejemplo, tener la seguridad. Claro, porque cuando nosotros colocamos el implante, cuando hicimos un TAC y sabemos que tenemos 13 milímetros, lo colocamos donde nosotros vemos conveniente, que puede ser más a la derecha, más a la izquierda. Sabemos perfectamente que aquí no tenemos posibilidad de cambio, tiene que ir ahí. En el momento que yo intente cambiar este implante y ponerlo aquí, y el resto no va a entrar. No va a servir. Sí. Entonces, con eso comprobamos la dirección, sí, pero la profundidad, o sea, la dirección en sentido de fuera hacia adentro, sí, pero la profundidad, ese detalle, lo suelo yo verificar así. Y ahí sí usamos implante bifásico, no monofásico, de 2 partes. Introducimos, quitamos lo que es el pilar transportador, sacamos la férula, porque alguno le ha dicho, ¿y cómo va a quitar si está
la cabeza. Claro. Sacamos y ahí terminamos de apretar con la carraca o con el transportador. Hacemos una pequeña verificación que con la revisualización tardamos 5 segundos por cada lado y terminamos de colocar. Y entonces estoy seguro de que no va a perforar el seno, por ejemplo. Claro. En la parte superior, porque entonces ya tendríamos que haber planificado una elevación de seno atraumática o no traumática, que aquí es muy difícil hacer con todo este aditamento. Entonces, es que todo eso pasa en la cirugía, por eso planificación, planificación y planificación. Y siempre estar preparado para lo que a veces pasa que no está planificado. Que a veces pasan detalles. Lo inesperado. A veces pasan detalles que el hueso no responde como queríamos. O como me pasó el otro día, hicimos el TAC también, todo perfecto. Y ahí ya he dicho varias veces, la arteria palatina pasa por esta parte superior, aquí. La arteria pasa por aquí, pero pasa por aquí dentro. No pasa por fuera, ni pasa por el medio. Bueno, pues este señor, la arteria palatina pasaba por aquí y en el TAC no se vio que había una ramificación aquí y otra ramificación aquí. Wow. Se veía algo en el TAC, pero muchas veces el cambio de densidad ósea, cuando empezamos a fresar, empezó a sangrar de una forma que no era normal. No como si fuera una canilla, pero sí hacía... Sí. Entonces hay un bombeo. Claro. Entonces ya ahí no se puede hacer nada. Entonces son ramificaciones. No es la arteria sería... No, ahí ya, Dios mío. Entonces la arteria no estaba ahí. Si yo veo que está en el centro porque se ve muy bien, entonces ahí directamente no colocamos nada. Porque mover la arteria está descrito, pero mejor no hacerlo. Así mismo. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Nada. Tenemos, antes al paciente se le da un coagulante, una pastilla coagulante, con lo cual ya se reduce el efecto. Pero como no paraba, tenemos justamente esa pastilla, un ácido tranexámico inyectable. Le inyectamos gotitas, poquito a poco, inyectamos y esperamos. Presionamos 2-3 minutos, quitamos y ya se acaba. Y ahí no se puede poner implante, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces ahí no se coloca. Entonces eso es algo que no estaba planificado. Sí. Pero no va a impedir que el paciente lleve su implante porque va a llevar toda esta parte completa hasta aquí. Claro. Aquí va a llegar hasta aquí, va a hacer un poco de extensión, pero no hay otra solución porque anatómicamente no podemos hacer más. Claro, por supuesto. Bueno, qué interesante cuando habla el doctor y nos cuenta todo esto, ¿verdad? Porque, bueno, hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para todo. Esa es la frase. Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito? Volvemos ya. Bueno, qué importante es conocer todo esto que nos está contando nuestro invitado, el doctor César Olaires. Bueno, y ahora veremos este material, por favor. La intervención quirúrgica se realiza bajo anestesia local, por lo que el paciente no sentirá dolor ni molestias. También el médico anestesiólogo puede aplicar sedación consciente en caso de ansiedad del paciente o si el procedimiento requiere de tiempo. Sí, siempre hay que usar anestesia local. Nosotros en nuestro caso en la cirugía siempre usamos articaína en vez de lidocaína porque el efecto anestésico es mucho más largo con mucha menos cantidad. Con un carpule, o sea, con un frasquito, podemos colocar 3-4 implantes perfectamente. Sin embargo, con la lidocaína necesitamos doblar o triplicar la dosis y muchas veces no se consigue ese efecto anestésico y cada media hora hay que volver a aplicar una dosis de refuerzo. Con la articaína no. 1 hora, 1 hora y cuarto podemos trabajar perfectamente. O sea, esas son otras de las ventajas. Y nada más, o sea, claro, llevar ese control. Y a la hora de la cirugía, lo que habíamos explicado un poco antes, siempre hay que tener en cuenta las diferentes variables que puede haber. Por ejemplo, hay veces que planificamos que vamos a usar un tipo de implante. Yo tengo 4 tipos de implantes que son 4 sistemas totalmente diferentes
Y a veces planificamos que vamos a colocar un implante, pero en el momento de la cirugía vemos que ese implante no es adecuado y cambiamos de implante. Por ejemplo, casi siempre en un 80% colocamos los monoblock, que ya conocen, que son estos que están aquí. Este es el que más yo uso, porque me da mucha seguridad y la cirugía es mucho más simple, pero hay veces como el otro día tuvimos que usar el monoblock, no era aconsejable porque la densidad ósea era muy mínima. Entonces lo que hicimos fue colocar un implante bifásico, pero muy corto, de 8 milímetros. Y entonces con eso arrastramos algo de hueso y a su vez le colocamos hueso particulado. O sea, primero colocamos hueso particulado, comprimimos ese hueso que era muy blando, hicimos tasa de presión para crear una superficie de arrastre mayor y colocamos un implante más corto. Y con eso conseguimos una estabilidad primaria buena y también. Entonces tuvimos que usar otro implante que no teníamos ni planificado. Claro. Por eso tenemos que tener todo. Por eso no se puede, hoy vamos a poner 4 implantes, tengo 4 implantes. No, hay que tener una batería y de soluciones y de todo. ¿No? No, y sobre todo estar preparado y saber qué hacer en esos casos. Y saber qué hacer. Pero tener la posibilidad de decir, ahora mismo qué bien me vendría esto, lo tengo ahí. Claro. Lo tengo ahí. Una manera de trabajar también mucho más tranquila para el profesional y obviamente para el paciente, ¿verdad? Claro, porque te vas ya con tranquilidad de saber que tiene todo lo que pudiera necesitar. Sí. Veamos este otro material, por favor. Colocación de la prótesis fija. Mediante un escaneado intraoral 3D se puede fabricar la prótesis fija provisional o corona, que se colocará sobre el implante dental. Luego de la osteointegración, se reemplazará por la definitiva que, con los cuidados adecuados, puede durar toda la vida. Sí. Se puede hacer mediante un escaneado o se puede hacer mediante una silicona pesada y fluida que es de toda la vida. Yo particularmente prefiero con silicona. ¿Ah, sí? Sí, porque el escaneado yo ya he probado diferentes escáneres. El escáner intraoral hace 15 o 20 años que se creó. Al principio era un dolor de cabeza, o sea, había que usar un polvo porque la luz reflejaba, porque no sé qué. Después no todos los sistemas estaban. Venía la prótesis y no encajaba por ningún lado. Y se supone, y en el modelo encajaba, en el paciente no. Ahora los últimos sistemas, que son bastante más económicos también, sí es cierto que fallan menos, pero yo prefiero la silicona porque yo veo lo que estoy haciendo. Lo otro es un escaneado, algo virtual, que después de un modelo STL que se llama, se descarga y se hace un modelo estereolitográfico, se hace y se coloca sobre eso, se diseña la prótesis. Primero, el coste es muy alto, o sea, el equipamiento es alto, el protésico es más caro también porque tiene que tener ese equipamiento, si no puede fabricar. Después, todos los tipos de prótesis no se pueden hacer con ese sistema. O sea, yo ahora mismo no le veo como una herramienta fundamental para el día a día y más para la cirugía. Tal vez para otro tipo de tratamiento, por ejemplo, las carillas, sí, la ortodoncia invisible, sí. Pero para la cirugía yo veo que las impresiones, tomar una medida, es mucho más fiable, se ve mejor, el protésico es mejor, yo veo mejor. Cuando me viene la medida, el modelo, yo veo si va a funcionar o no en boca. Yo en el modelo ya veo, esto no va a ir en boca, esto va a dar problemas porque veo que no ajusta bien y en boca exactamente se produce. Sin embargo, en los modelos muchas veces que se escanean, van perfecto en el modelo y en boca no entran. Es cierto que es más difícil porque ha ido evolucionando, pero yo veo más una cuestión de marketing, más que si no tengo modelo, o sea, escáner 3D, mi trabajo no es bueno. Creo que se puede compatibilizar perfectamente. Perfecto, súper claro. Bueno, y tenemos este otro material, por favor, a ver. La osteointegración de los implantes dentales. Ocurre desde que se insertan los implantes hasta que se integran con el hueso dental. En este proceso, el paciente podrá recuperar la normal funcionalidad, pero es importante prestar atención a la higiene dental diaria. Tiene que prestar atención a la higiene dental diaria, no tocarse los implantes, no hacer presión, comer cosas muy blandas. En los primeros 40 días a 2 meses es la parte crítica.
Nada de porque veo mi provisorio que está muy bien, porque nosotros solemos colocar un provisorio fijo cementado a la semana, entonces veo que estamos bien, voy a comer ya de todo, ¿no? Está sobrecargando el implante y puede fracasar. O sea, 2 meses de comer comida blanda. Sí, se recomienda 40 días, lo mínimo es 40. O sea, comida blanda, el primer mes, 20 días, un mes. ¿Líquido? No, puede comer puré, puede comer cualquier tipo de... De paso ya es dieta. Sí, cualquier tipo de caldo, sí. Y podemos ya comer pollo, algo así, blandito, pescado, lo que no requiera una fuerza masticatoria grande, pedazos pequeños. Eso, y después ya podemos empezar a comer algo de carne, pero siempre con tranquilidad. Porque cuando hacemos la rehabilitación y colocamos la prótesis queda muy fuerte y el paciente nota que está durísimo, entonces piensa que eso ya está. ¿Por qué no voy a comer? ¿Verdad? Claro, te da una falsa realidad, ¿no? Porque no es correcto. Entonces el paciente dice, no, esto ya está bien, y ahí puede fallar. Entonces muchas veces viene la revisión y un lado le molesta y cuando quitamos el implante fracasó. Eso pasa a veces. Claro, o sea que también depende muchísimo del paciente, no solamente del buen profesional que haya hecho el trabajo. La implantología oral no es como mucha gente piensa que si se atornilló mal, como me dicen, se cae el implante. Ojalá fuera tan sencillo. Claro, porque atornillar más bien y ya está. O le echamos hormigón ahí y ya está. No es tan sencillo. Hay muchos factores que influyen. Impresionante. Vamos a ver este otro y último material que tenemos, por favor. Revisiones odontológicas. Tras un mes de la colocación de la prótesis o corona fija, es necesario acudir a la revisión para que el implantólogo pueda comprobar que todo marcha adecuadamente. Si todo es correcto, se irán espaciando las revisiones. Es más, hoy terminamos de colocar la corona o la rehabilitación. Se cementa, que hace mucho cementado, más que atornillado. Se verifica la oclusión, la mordida y que el paciente salga cómodo. Pero se le avisa, proba esta semana y si notas que nota un poco de presión, que va a ser poca en un lado o en otro, o cuando masticas hay una presión como que se desliza tu mandíbula, como que no llega bien, son pequeños detalles. Me tienes que avisar y la otra semana volvemos a retocar, porque hay un punto de sobrecarga mínimo, porque ya miramos en el consultorio muchísimo, pero suele pasar también que el paciente en el consultorio aprieta, pero no fuerte, y después come, entonces aprieta fuerte. Claro. Y entonces, por eso esa semana es importante que pruebe, que vea, y que yo siempre le digo, escribime, aunque te parezca una tontería, decime qué es lo que notas. No notas nada perfecto, pero lo mínimo. Igual viene, ponemos el papel, donde él me dice un papel articular que nos marca esa sobrecarga, que muchas veces no la vemos porque realmente al hacer el balanceo está perfecto, pero el paciente sí lo nota. Entonces ese pequeñito detalle hay que rebajar. Se le pone el papel y vemos justamente ese puntito, tocamos, eso era lo que notaba, y es muy poco. Pero sin ese control puede haber problemas. Después de ahí pasamos a los 3 meses, después a los 6 meses y después una vez al año. Claro. Pero que tienen que volver, porque después de 2 años... Tiene que volver, no, me refiero a ese control que tiene que venir. Sí. Y el primer año ya digo suelen venir, el problema es después. Claro, están tan felices que se olvidan ya. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, ahora estamos con las consultas que ustedes escribieron y quieren hacerla a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Duele la zona del implante cuando termina el efecto de la anestesia? Una pregunta. Nosotros intentamos que duela lo menos posible, ¿cómo? Haciendo una medicación previa 2 días antes de la cirugía de antibiótica y antiinflamatoria. Con lo cual, por experiencia, evitamos infección y evitamos dolor o minimizamos el dolor y la inflamación. Cuando vemos que una cirugía grande, que a veces el paciente durante la cirugía dice que le duele algo y tenemos que volver a poner, entonces ese paciente ahí mismo cuando termine la cirugía le damos otro antiinflamatorio, no que espera llegar a su casa. A veces le damos una dosis doble y
a llegar a su casa que se ponga hielo inmediatamente. Y siempre le aviso al paciente, no hay un medicamento mágico para quitarte el dolor. A partir de ahora, cuando te duela, tomas tu antiinflamatorio. O sea, reducimos el tiempo entre las tomas y si hace falta aumentamos la dosis. O sea, normalmente mandamos un ibuprofeno porque tampoco hace falta más. Y se tiene que tomar uno, espera 10 minutos y si no se le quita, toma otro. Y hasta una Novalgina puede tomar. ¿Y cuándo va a tomar otra vez? Cuando le duela a las 2 horas. Normalmente es cada 8 horas, pero el día de la cirugía puede ser que le duela así. Claro. Y el día siguiente también puede ser. Y después ya igual va bajando y toma uno cada 8 horas, que es lo habitual. Pero lo que no puede hacer, lo que hace mucha gente, porque le dice a la gente, los amigos, que eso le va a provocar una úlcera, no sé qué. Se toma un protector gástrico, pero lo que no puede es aguantar dolor, porque al aguantar el dolor, aumenta más el dolor. Claro. Porque uno está nervioso y ya la pastilla no te hace efecto. Si vos esperas 6 horas con dolor, cuando tomas la pastilla no va a hacer absolutamente nada. Cierto. Y eso es lo que muchas veces no se le avisa al paciente y el paciente está con dolor o se le da la medicación después de la cirugía. Le va a doler seguro, seguro le va a doler. Por experiencia siempre es mejor antes, durante y después de la cirugía. Claro. Y ponerse mucho hielo. Los 2, 3 primeros días muchísimo hielo. Con eso normalmente los pacientes al día siguiente no les suele doler. No es por presumir, pero tengo una estadística muy buena. Al día siguiente no les suele doler. Los pacientes tienen molestias leves que suelen controlar con su medicación. O sea, algo normal. Qué genial, qué bueno. Qué bueno saberlo. Veamos esta otra consulta. Si se planifica el tratamiento con implantes dentales, pero el paciente deja pasar tiempo para realizarlo, ¿debe hacerse nuevamente los estudios antes del procedimiento? No, si es un TAC, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo dura el TAC? El TAC perfectamente 1 año, 2 años, no va a haber una pérdida, digamos, que nos pueda hacer variar el protocolo. A menos que el paciente ya, por ejemplo, sea una mujer que tenga osteoporosis, que se sabe que tiene una osteoporosis grave, puede ser que se pueda resolver en vez de 1 milímetro, 3, puede ser. Pero lo habitual no es eso, o sea, que si tiene un TAC se queda con el TAC. Lo que sí a veces pasa es que le hacen el TAC antes de la cirugía, le sacan el diente, que es una técnica que se usa, que ya es un poco antigua, esperan 2 o 3 meses y después le quieren colocar la pieza. Con eso se reabsorbe. Si pasa eso, tenemos el TAC con la pieza, no nos sirve. Claro. Tenemos que tener un TAC sin la pieza. Ya, perfectamente entendible. Última consulta. A ver, ¿en cuánto tiempo una zona con ausencia de dientes puede quedar sin hueso suficiente para la colocación directa del implante dental? Eso es variable, no podemos saber. Tenemos gente con 80 años, eso que tiene un hueso magnífico, y hemos encontrado gente de 35 que era hueso, una manteca. Depende de las características fisiológicas del paciente. Lo habitual cuando se tenga más edad normalmente suele ser peor. Pero es increíble, lo mismo pasaba cuando trabajaba en España y cuando trabajo aquí en Paraguay. La gente de edad avanzada tiene unas características muy buenas, no sé si la alimentación era diferente. Claro. Y suelen tener un hueso bastante bueno y muy agradecido. Las cirugías suelen ser muy buenas, que gente que tiene 30, 40, 50, a veces encontramos huesos malísimos. Entonces, es así, o sea, por eso no podemos llegar a dar una definición cuando me preguntan, bueno, ¿a qué paciente le pasa? Normalmente suele ser así, o sea, la gente más edad suele tener mejor. Pero sí es cierto que todos los casos se pueden arreglar, pero también hemos tenido casos, justamente ayer una señora, 82 años, si mal no recuerdo, tenía 1 milímetro de hueso en un lado. Le pusimos 3 implantes aquí a la derecha y uno a la izquierda. De la izquierda tenía 6 milímetros, pero conseguimos elevar el seno hasta 10 milímetros, con lo cual le conseguimos un implante de 10. Y a la derecha le colocamos también 3 implantes de 8. O sea, de 1 subimos a 7 milímetros más. Sí. O sea, el hueso daba. Por eso muchas veces cuando hacemos la cirugía tenemos que ver si el hueso responde a lo que nosotros queremos hacer. Que no, pues tendremos que hacer un injerto, pero yo no soy de ir directamente a un injerto. Complicamos la cirugía, el postoperatorio, el presupuesto se dispara también. No sé, yo prefiero, y casi siempre funciona de esa forma, usando otras técnicas alternativas.
Me gusta tu estilo, doctor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos que terminar el programa. Bueno, le agradecemos obviamente a nuestro invitado por su tiempo, por todo lo que nos está explicando. Nos agrada mucho recibirte acá, doctor, y queremos que vengas en un próximo programa. Claro que sí, siempre que me inviten. Perfectamente, está invitado. Nosotros hacemos, no un corte, ya nos vamos. Se acabó el programa. Gracias por estar ahí y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.